delincuencia organizada mexicana se alimenta de la corrupción política al más alto nivel, al más alto nivel municipal, al más alto nivel de entidades federativas y al más alto nivel federal. Entonces, lo que nosotros observamos es que la delincuencia organizada es la cara sucia del Estado. La delincuencia organizada se sostiene en tres pilares: la protección social, que es la protección que le da muchas veces iglesias penetradas por grupos criminales; la protección económica, que es la que le dan las empresas que le otorgan a los grupos criminales las flotillas de transporte, los centros de almacenamiento, centros de producción; y la protección política, sin la cual la delincuencia organizada mexicana no podría existir a este nivel de expansión a 52 países del mundo. Entonces, el no ataque a la corrupción política en México es un síntoma de que la delincuencia organizada se ha apoderado de fragmentos del Estado. O sea, la delincuencia organizada, al apoderarse de fragmentos del Estado mexicano, policías, fiscalías, etc. Y la delincuencia organizada no solo es el narcotráfico. Y no solamente es el narcotráfico. Se puede dar dentro de las estructuras políticas. Son 22 tipos de delitos que van desde el contrabando, piratería, todo lo que ustedes, lo que conocemos en los mercados informales, hasta tráfico de seres humanos, tráfico de migrantes, tráfico de órganos. Tenemos una lista de 23 tipos de delitos, en donde en México se dan 22, y en donde los funcionarios de diferentes partidos, de todos los partidos políticos en México, van a tener que ser investigados por vínculos a estos grupos criminales tarde o temprano. Entonces yo le decía el otro día a una revista que el principio del fin va a comenzar cuando se comiencen a ver acusaciones penales contra todos los partidos políticos, contra personajes de todos los partidos políticos. ¿Y eso va a ocurrir en México? Eso va a ocurrir en México, como ocurrió en Italia, como ocurrió en Colombia. Ese día va a llegar, y uno espera que llegue pronto y no más tarde, porque cada día se miden más muertos, se miden más tragedias. Una cosa así de grave. Depende de un pacto de transición política que todavía en México no se ha comenzado a dar. Depende de que los partidos políticos en el Congreso normalmente representados lleguen a un acuerdo para poder autolimpiar la cloaca de corrupción más obscena. ¿No es este el momento ideal para ese partido? Sería el momento ideal, pero lamentablemente no ha llegado ese momento porque... Lo digo en este momento en función de las denuncias exhibidas, sí, las imputaciones exhibidas que son de gran nivel. ¿No podría ser este el principio de ese pacto político? Lo has dicho y te he escuchado esta expresión en diferentes ocasiones, que la clase política se ate al mástil, que significa vamos a hacer un proceso de limpieza institucional y nos puede tocar a cualquiera de nosotros. ¿No es este el momento ideal para ello? La clase político-empresarial mexicana de la más alto nivel tiene que sufrir colectivamente, como sucedió en Colombia y en Italia, el mismo dolor que sufre la persona, la madre o el padre promedio de Ciudad Juárez, o el mismo señor Martí, que ha perdido a su hijo. Tiene que sufrir colectivamente ese dolor. Cuando tú estás viendo que en Colombia la mitad de la Suprema Corte era masacrada, 3 de los 4 candidatos presidenciales eran asesinados, cuando veías que los clubs más exclusivos de los colombianos en Bogotá eran demolidos por coches bombas con sus empresarios adentro, hubo una reacción, y esa reacción fueron las medidas que mal o bien se tomaron en Colombia para comenzar a disminuir los índices delictivos. Tenés el caso de España, donde hubo una limpieza con el gobierno de Rodríguez Zapatero, donde se limpió a nivel municipal la clase política, comenzaron a existir investigaciones importantes, luego de que se llegó a una crisis de la élite. En Italia, durante los años 90, tú conoces muy bien el movimiento de manos limpias. Eso del lado de la élite político-empresarial arriba. También tiene que haber un movimiento social desde abajo, que no tiene que ser cooptado, como está siendo cooptado hoy en México estos movimientos sociales. Ni bien surge un movimiento social personificado por un hombre o una mujer, inmediatamente sale el gobierno a ver cómo lo puede cooptar para que no sea demasiado agresivo contra los intereses prevalecientes. Eso hay que evitarlo. Sucedía en Colombia por muchos años, sucedía en Italia, pero se llegó a un movimiento social genuino que comenzó a imponerle reglas del juego al Estado, no a un gobierno en Los Pinos, sino al Estado en el Congreso, y comenzaron a partir de ahí a cambiar las reglas del juego. O sea, tiene que haber un efecto acordeón. Por un lado el dolor de la élite y por el otro lado ese movimiento social genuino que se lo deje presionar en las calles. Y van a ser... Y ni una ni otra tenemos en Todavía no, todavía no. Hacer una pausa aquí y regresamos con esta idea que es muy importante, Edgardo.